Siete mares. ¿Qué fue lo que sucedió? Escrito por Farideh Díaz. Era el verano de 1761, cuando el barco Siete Mares partió desde Londres al mando del capitán John Morgan con destino a China. La tripulación del barco mercante estaba conformada por 30 tripulantes, entre los que destacaban Thomas, el maestre, quien respondía ante el capitán, Walter, el segundo maestre, un marinero entrenado para ocupar la posición del maestre de nave, y Henry, el marinero más experimentado del barco. Meses después, el Siete Mares llegó a su destino. Ahí, volvió a cargar sus bodegas para regresar de nuevo a Gran Bretaña, pero, misteriosamente, la nave nunca llegó a su destino, perdiéndose en alta mar en algún momento del año de 1762. Así pasaron los años, exactamente 13, cuando, a finales de 1775, un barco ballenero capitaneado por George William se encontraba navegando en aguas del Atlántico Norte, cuando de pronto, y en medio de un gran silencio, en donde solo se escuchaban las olas del mar, Harry, el vigía del barco, gritó: «¡Barco al frente y al oeste!». Y así era. A unos 15 kilómetros de distancia, frente a la nave ballenera, se podían divisar los mástiles de un navío. Conforme que el barco se acercaba, los tripulantes del ballenero se dieron cuenta de que el barco era una nave de 3 mástiles, algo muy inusual en esas aguas. Al llegar a un lado del navío encontrado, pudieron ver cómo se llamaba aquel misterioso barco. Se trataba del Siete Mares. El barco parecía abandonado, así que con valentía, los tripulantes del ballenero decidieron ingresar en su interior. Al ya estar en el Siete Mares, la tripulación creyó que el barco había sido abandonado, pues no se encontraban rastros de vida, hasta que llegaron a la oficina del capitán, y allí estaba. Era el mismísimo capitán John Morgan, el único sobreviviente. Como el Siete Mares no estaba en condiciones de navegar, Morgan tuvo que abandonar su navío e ir con la tripulación del ballenero. Todos muy intrigados por saber lo que pasó, invadían de preguntas al capitán Morgan. Se preguntaban cómo es que después de tantos años había sobrevivido. Morgan empezó a contar qué es lo que había sucedido en realidad, ya que habían muchas historias acerca del barco perdido, el Siete Mares. Capitán Morgan. Era el año de 1761. Salimos de Londres con destino a China. De regreso quisimos tomar una ruta más corta y fuimos en búsqueda del Paso Maldito, pues con esa ruta rodaríamos Norteamérica y atravesaríamos el Ártico. Era una misión muy arriesgada, pero seríamos la primera nave en lograr encontrar tan famosa ruta. Nos arriesgamos. Todo iba bien hasta que estábamos casi llegando al océano Ártico cuando las escuchamos. Eran ellas, porque escuchar esas dulces voces en medio del océano es inexplicable. Al principio las confundimos con ballenas, pero era imposible ya que no era temporada de migración de ballenas. Valientes, toda la tripulación se asomó al mar, y ahí las vieron, las sirenas del noroeste. La leyenda es cierta, ellas te encantan con sus dulces cantos, revelándote y jurando cumplir tu más anhelado deseo a cambio de que las acompañes a nadar. Fue ahí donde toda la tripulación encantada saltó al mar, a excepción de mi mano derecha, Thomas, Walter y Henry, pues nos encontrábamos revisando los mapas de la ruta. Anocheció. Entonces salimos a cubierta a buscar a la tripulación para cenar. Fue ahí donde nos dimos cuenta de lo que había sucedido. Enseguida bajamos los botes para buscar sobrevivientes, y Thomas, Walter y Henry fueron en búsqueda de toda la tripulación. Yo me quedé en la nave para no dejarla sola, pero ellos ya no volvieron. Así pasaron los años. Yo me alimentaba de peces y racionaba la reserva de comida de la nave, pero poco a poco el barco se fue deteriorando y se me dificultaba más conducirlo yo solo, pues sentía que cada vez tenía menos fuerzas. Así, el navío vagaba solo por el mar Ártico. En verano no había tanto problema, pero en invierno me costaba mantenerme caliente.
ni yo sé cómo sobreviví. La tripulación del ballenero estaba sorprendida de la historia de Morgan. Le ofrecieron comida y ropa nueva, y así navegaron juntos un par de semanas en búsqueda de ballenas para los barriles de aceite que comerciaban. Hasta que una noche, Morgan platicaba con el vigía Harry y le confesó que ya no podía con su cargo de conciencia y le tenía que contar la verdad. El capitán John Morgan, ansioso, empezó a relatar. La historia que les conté en parte es verdadera, pero solo hasta que me di cuenta que no teníamos salida y estábamos completamente perdidos por arriesgar a mi tripulación a buscar el paso maldito. No teníamos muchas opciones y era obvio que pronto se nos acabaría la comida y moriríamos todos, dejando mi preciosa nave el Siete Mares a la deriva. Así que yo, como capitán de mi barco, tuve que hacer lo que fuera necesario para sobrevivir. Fue así cuando una noche, al llegar la hora de la cena, hice un té de una mezcla de hierbas para dormir y lo mezclé con el ron que beberían todos al cenar. Al tener a toda la tripulación dormida, los até a los postes con cuerdas y como yo era incapaz de lastimarlos, pues dejé que murieran con hambre y deshidratación. Conforme morían, yo tenía que apurarme a cortar las mejores partes de su cuerpo y las conservaba con sal marina, miel, vinagre o mi favorito. Las secaba al sol y las convertía en carne seca. La piel la ocupaba para hacer frazadas con las que me cubría del frío. Racionaba tan bien la carne que un cuerpo me duraba aproximadamente 3 meses. No les mentí sobre que sobreviví comiendo también peces y de la reserva de comida. Pero en mi posición cualquier capitán habría hecho lo mismo que yo para salvar su preciosa nave. Mi error fue no tomar en cuenta que el barco se iría deteriorando, haciéndome difícil que yo la manejara completamente solo. Gracias a Poseidón me encontraron ustedes y me salvaron. Pero, para tu mala fortuna, mi cuerpo, después de 13 años comiendo carne humana, ahora me exige que la ingiera. Y como tú ahora sabes mi secreto, tendrás que ser mi próxima merienda. Al día siguiente, Morgan le contó a la tripulación que Harry había saltado al mar en un ataque de pánico y no lo pudo salvar. Esto a la tripulación del ballenero le sonó muy extraño, pues Harry jamás había sufrido ataques de ningún tipo, pero aún así le creyeron a Morgan. Días después, George William, quien capitaneaba el ballenero, aún no se convencía de la historia de la muerte de Harry. Así que fue a las costas de John Morgan a buscar una pista que le dijera qué le había pasado en realidad a su vigía de la nave. Al buscar entre las cosas de Morgan, encontró una especie de bolsa con sal y pedazos de carne dentro. Él lo tomó muy extraño, pero lo dejó a un lado. Siguió buscando, cuando por accidente tiró la bolsa de sal y salió un pedazo de carne un poco extraño, pues tenía algo marcado como un tatuaje. Lo tomó en sus manos y lo observó bien, hasta que de la nada, muy asustado, lo tiró al piso, pues se dio cuenta que la marca que tenía la carne era parte de un tatuaje que Harry tenía. Para Williams ahora todo tenía sentido. Sabía que Morgan les había mentido acerca de que las sirenas del noroeste se habían llevado a la tripulación del Siete Mares. Williams estaba completamente seguro de que Morgan, en un acto egoísta, se había comido a su tripulación para sobrevivir. Así que reunió a todos los tripulantes del ballenero y les contó la verdad. Todos muy molestos y en busca de vengar la muerte de Harry, ataron a John Morgan a un bote, lo empaparon de aceite de ballena y lo bajaron del ballenero dejándolo solo en mar abierto. Cuando estaba alejándose, le lanzaron un fósforo y vieron cómo se quemaba su cuerpo. En medio de llamas y humo esperaron que el fuego cesara y para la sorpresa de todo el ballenero no había rastros de John Morgan, ni su cuerpo, ni su ropa, ni cenizas. Hasta ahora es todo un misterio lo que le pasó al cuerpo del capitán que se comió a toda su tripulación. Se dice
que en ocasiones se divisa cerca de costas y playas un viejo barco fantasma muy parecido al Siete Mares, capitaneado por un hombre el que se cree sea el capitán John Morgan. ¿Y tú qué preferirías? ¿Ser llevado por las sirenas del noroeste o formar parte de la tripulación de John Morgan, el capitán del Siete Mares?